La tercera es la vencida. Dios les bendiga. Estamos probando los equipos, porque todo este tiempo no hemos podido salir por el tema del problema que tenemos con los audios. Pero bueno, el celular bendecido del apóstol hace que podamos salir. Dios les bendiga a todos los que están conectados. Así que quédate ahí, porque bueno, hoy hay algo hermoso, hermoso que tenemos preparado, ¿sí? En este tiempo, para que tú entiendas de que creo que vas a entender que hay cosas en nuestra vida que no alcanzamos a comprender. Miramos para arriba y decimos, Dios, ¿por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Cómo no? Yo lo dije muchas veces. Yo no sé si salió en el otro audio, pero soy la pastora Silvia de Martínez, para aquellos que se conectan ahora en este momento. Y estamos pastoreando aquí, donde me encuentro, en la iglesia de Sargento Cabral 74, esquina Monteverde, frente del barrio de la Manzana 1, del barrio Don Orione, Claypole. Así que aquí estamos pastoreando con el apóstol, no por el momento, pero me parece que se abren por lo general las iglesias, se van a abrir, creo que la semana que viene ya estamos abriendo. Todavía no, vamos a avisar, sí, hoy justo nos vamos a enterar porque estamos en contacto con la municipalidad. Así que no queremos hacer nada que no esté en la ley. Las leyes terrenales fueron también puestas para obedecerlas. Oiga, igualmente todo esto nos ayuda a que nosotros podamos buscar a Dios a solas. O sea, yo calculo que cuando empecemos a ver qué es lo que hemos aprendido de todo esto. Vamos a escuchar a cada uno. ¿Qué es lo que entendiste? ¿Qué es lo que comprendiste? ¿Qué es lo que viviste? ¿Qué es lo que pasaste? ¿Cómo te sentiste en todo este tiempo? Porque mira que hemos tenido palabra para poder fortalecernos en los días de angustia, en los días de enfermedad, cuando las tormentas se levantan. Hemos tenido palabra. ¿Qué te parece? ¿Y por qué es la palabra? Es para el momento en el que verdaderamente la vamos a necesitar. Por eso dice que tenemos que instruirnos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es poderosa para destrucción de fortaleza. La palabra es medicina para toda carne. ¿Qué te parece? Es medicina para toda carne. Así que muy bien, gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien, y doy comienzo con esta palabra. ¿Qué te parece? En el libro de Salmos, capítulo 33 y versículo 18. Salmos, capítulo 33 y versículo 18. Y dice la bendita palabra del Señor: He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. Sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte. Para librar sus almas de la muerte. Y para darles vida en tiempo de hambre. Y aquí en el 20 dice: nuestra alma espera a Jehová, y nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Nadie más. Si tú empezaste a golpear por diferentes puertas y empezaste a contar con determinadas personas, ¿sí? Y quizás no te escucharon porque no tienen las respuestas para todas las cosas. Hay alguien que solamente tiene la respuesta, y ese es el Señor. Él tiene la respuesta para cada pregunta de sus hijos. Él es nuestro Padre y nunca nos va a dejar en confusión.
porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que muy bien, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón. En Dios, en Jesús, y con el Espíritu Santo que mora en nosotros, el cual nos lleva a toda verdad, a toda justicia. Sí, tripartito, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tenemos aquí, lo amamos. ¿Cuántas veces le dices al Señor te amo? ¿Cuántas veces le dijiste? ¿O será que acontecieron cosas en tu vida las cuales te impiden que le digas, Señor, yo te amo? O Señor, ayúdame. Muchas veces explotamos, hacemos explosiones. Y la Biblia nos habla de sanarnos. Las iras, los enojos frecuentes que vienen sobre nuestra vida nos impiden que nosotros nos podamos acercarnos, sí, al trono de la gracia y poder alcanzar la misericordia y el oportuno socorro. Vamos al estudio, ¿qué te parece? Vamos al estudio y vamos a darnos cuenta por qué nosotros tenemos que crecer. ¿Por qué tenemos que crecer? Ayer hablábamos y vamos a leer lo que ayer, sí, no, antes de ayer, sí, hablábamos sobre la madurez, sobre alcanzando la madurez. Y citamos dos palabras, la cual verdaderamente nos va a llevar a entender por qué tenemos que tener madurez en nuestra vida. Para poder entender lo más profundo del corazón de Dios, debemos de madurar. ¿Qué significa madurar? Ya no podemos ser niños, porque un niño cuando nace se alimenta y va creciendo, ¿sí? Va creciendo hasta la niñez, hasta la adultez, y ya no es el mismo niño, sino que actúa como adulto, con madurez. Entonces, así también nosotros hablamos sobre la madurez espiritual. Así que, muy bien. Y empezamos arrancando aquí en Hebreos 5:14. Si tú quieres leerlo todo, porque dice advertencia contra la apostasía. Y el apostasía significa apartado de Dios, apartado de la fe. Y que en este tiempo tenemos que tener ese cuidado de no enfriarnos, de no bajar los brazos, de estar atentos a todo lo que Dios nos ha hablado y creerle a Dios. Creerle a Dios, vuelvo a repetirte que Dios no miente. Dios no miente, ahí en Tito lo dice en su palabra, que Dios no miente. Y vamos a leerlo todo, ¿qué te parece? 5:11, advertencia contra la apostasía. Y dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Esto es una advertencia. ¿Sabe que la Biblia desde Génesis a Apocalipsis es una advertencia? Si oyeres mi voz, dice el Señor, y cuando oyeres la voz del Espíritu Santo de Dios, no endurezcáis vuestros corazones, dice, a través de su palabra. Muy bien, seguimos. Porque debiendo de ser ya maestros, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Y en el 14, en el 5, capítulo 5 del versículo de Hebreos, el versículo 14 dice, pero el alimento sólido para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento
del bien y del mal. Vuelvo a repetírtelo, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Siempre te voy a hablar de esto, hasta que quede grabado en la mente. La palabra tiene que quedar grabada en la mente. Dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. No te olvides eso. Tantas veces la escucha, tantas veces va a entrar por tu oído y la palabra es medicina. Cuando entra por tu oído, aumenta tu fe, te fortalece, te sana la palabra. ¿Por qué? Porque dice que la palabra de Dios es medicina para toda carne. Muy bien. Entonces vamos a ir ahora, a ver, tenemos aquí Filipenses 3:12. Filipenses 3:12. Y que lo tenemos también aquí. Muy bien. Filipenses 3:12. 3:12. Muy bien. 3:12. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dice así, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Yo dije 3:12. Sí, ¿no? Muy bien. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo. Y el apóstol Pablo a los filipenses les hablaba, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a lo que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y mira lo que dice en el versículo 20 de Filipenses 3, capítulo 3. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Muy bien, gloria a Dios, gloria a Dios. Y segunda de Corintios 2:6, segunda de Corintios, primera de Corintios 2:6, hoy estoy, primera de Corintios 2:6, que lo hablábamos antes de ayer, la revelación que es por el Espíritu. ¿Por qué yo tengo que tener madurez? Debo de madurar, debo de crecer en el Señor, porque la palabra me va a ayudar y me va a dar la revelación de toda aquella pregunta que yo tengo. Porque muchas veces preguntamos a determinada persona o escuchamos a quien no tenemos que escuchar y podemos llegar a ser engañados. Sin embargo, hablamos sabiduría. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguna de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y escucha con atención esto, los beneficios de la madurez. Recuerda que lo hablamos antes de ayer, pero después vamos a pasar al estudio, vamos a seguir con el estudio de la culpa, el sentido de la culpabilidad. Muchas personas se sienten culpables, ¿sí? De muchas cosas,
Y es tiempo de que descanses, es tiempo de que entregues toda esa carga que no te va a permitir crecer. Y eso es un trabajo satánico. Y nosotros no tenemos que darle cabida al enemigo. ¿Por qué? Porque no tenemos que ignorar las maquinaciones de Satanás, que necesita que nosotros bajemos los brazos, que le demos lugar. ¿Para qué? Para él agobiarnos, poner desánimo, enfriarnos y apartarnos. Cuidado con eso. Este es el beneficio, ¿sí? Antes bien, como está escrito en Primera de Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que si tú le amas a Dios, tú ya tienes beneficios grandes y poderosos y no vas a permitir que el enemigo te los robe. No vas a permitir, porque cuando amamos a Dios esperamos en Él. Y no importa que se levante el mismo infierno, o que se levante toda situación, o por más negra que sea la situación, o por más que sea grande la tormenta que se levante en contra de tu vida, entonces tú estás ahí, firme en la piedra que es Cristo Jesús. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿A quién? A los que le amamos, a los que esperamos en Él. Mira que todo esto que está aconteciendo, que está pasando, no es la primera vez que pasó. Hubo muchos virus anteriormente, hubo muchas gripes diferentes, hubo fiebres que mataban seres humanos. ¿Me estás escuchando? Entonces no podemos ya desperdiciar nuestro tiempo en aquellas cosas que nunca nos favorecieron. No me favoreció a mí, no te favoreció a ti. Por tanto, ya dejemos de probar otras cosas y volvámonos a Dios, volvámonos a Jesús, quien fue que entregó su vida por nosotros. Pero dice, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo que escudriña, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las cosas que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual. Estoy leyendo las peticiones, ¿sí? Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Mira, si nosotros nos sometemos a Dios y empezamos a desechar todo aquello que viene a nuestras vidas, ¿a quién tenemos que oír? ¿De dónde viene la salvación? ¿Por qué escuchar otras voces? ¿Por qué dejarnos llevar por situaciones que Dios ya nos habló y nos advirtió que vendrían? Pero dice, este pobre clamó y Jehová le oyó. Un pobre de espíritu, una persona humilde, una persona que gime, que verdaderamente necesita una salida o la respuesta para lo que está viviendo. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Para el mundo es locura, para el hombre natural es locura. ¿Por qué? Porque requiere compromiso. ¿Y cuál es el compromiso? Él nos lleva a creerle, dice, la fe viene por el oír.
y el oír la palabra de Dios. Y después la fe, la certeza de aquellas cosas que esperamos, la convicción de lo que no vemos. No lo vemos, pero lo creemos. No lo ves, pero lo crees. Ahí está lo que estás esperando, pero depende de ti que le creas a Dios. Entonces dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! ¡Qué bueno! Y tú quieres decir, pero yo me quiero parecer, quiero tener la unción de la profeta Dina Santa Marina, quiero tener la unción de las profetas y de los pastores. No, ahí nomás, un corazón ahí, un corazón contrito y humillado. Alguien que verdaderamente se reconoce en sus errores. Ahí está Dios, ahí está la unción. La unción es la capacitación de Dios para con el hombre de Dios. ¿Sí? Cuando tú te capacitas cada día más, ahí está la unción. Así que muy bien, vamos a ir, vamos a resumir, y yo voy a ir rápido, total lo puedes leer de nuevo. Y les aviso a aquellos que vamos a comenzar, vamos a preguntar, ¿sí? Pero tú vas a hablar qué experiencia tuviste en todo este tiempo. Yo calculo que nos darán permiso la semana que viene. No estoy diciendo que se abre, así que no tergiversemos absolutamente nada, para no confundir. Vamos a esperar, ya vamos a avisar, así que no hay problema. Pero vamos a estar preguntando sobre las experiencias que tuviste con Dios. ¿Qué aconteció? ¿Qué pasó? Mira que hemos tenido situaciones de mucho dolor, de muchas personas que partieron de este suelo de tierra, muchos conocidos, algunos tienen familiares, otros conocidos, mientras que tú estás ahí y es muy posible que no tengas ninguna importancia sobre lo que le pasa al otro. Mira, hay gente que está con mucho dolor, con mucha angustia, porque han perdido seres queridos y sabes que esas personas no encuentran la respuesta y se preguntan por qué y para qué. Y sabes, una de las cosas que entendimos los hijos de Dios es que, Señor, tú sabes lo que haces y en ti está el hacer, el querer y el poder bajo tu divina y santísima voluntad. Así que no nos toca a nosotros saber los tiempos y los sazones que Dios solo tiene en su sola potestad. Siempre me habló el apóstol. Cuando yo le preguntaba ciertas cosas, que aún la venida de Cristo, dice, aunque bajara un ángel del cielo y predicar un evangelio diferente, no le creas. Oh, Dios nos está llevando, sí, nos está guiando la palabra a poder tener la respuesta a cada pregunta. Muy bien, el sentido de la culpabilidad. Voy a ir rapidito para poder llegar hasta donde dejamos. ¿Qué te parece? La culpabilidad es uno de los grandes problemas de la sociedad de hoy y es el producto de la abundancia de pecado en el mundo. La culpabilidad también es un problema en la iglesia de Cristo, ya que muchos creyentes todavía se sienten culpables por algunos pecados pasados. No se han perdonado a sí mismos y tampoco han creído la obra de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Qué es la culpabilidad? Te preguntarás ahora que estamos dando este estudio. La palabra culpabilidad proviene del griego upudikos y significa uno que está bajo juicio y sufriendo consecuencias o castigos por sus malas acciones. Es un sentir de estar en mala relación con Dios. ¿Por qué tenemos que tener esa relación y esa comunión con Dios? No pierdas más tiempo. Enciérrate a solas con Él. Aprovecha este tiempo que nos queda. Que cerremos la puerta, ¿sí? Cerremos nuestra puerta y encerrémonos y hablemos con Él. Y sabe que Él es el mejor maestro que te va a enseñar a todas las cosas, a la revelación de lo que tú quieres.
saber y por tanto tiempo le vienes preguntando. Dice, es un sentir de estar en mala relación con Dios. Cuando se viola la conciencia se produce culpabilidad y la culpabilidad produce ansiedad. Mira dónde lleva todo esto, ¿sí? Produce ansiedad. Todo esto está asociado con el temor a ser castigado. Oye, este estudio te va a llevar a que busques a Dios y que ya las cosas viejas pasaron y ya aquí todas las cosas son nuevas. Así que no es que tenés que seguir siendo culpable. Por eso quiero que escuche y que preste muy bien atención en este estudio. Todo esto está asociado con el temor a ser castigado por las malas acciones. Cuando negamos los sentimientos de culpabilidad por medio de la racionalización y tratamos de esconderlos, la culpabilidad es transferida del consciente al subconsciente y como consecuencia surgen ataques de pánico. Mire el cuidado que tenemos que tener, que viene de la ansiedad. El ataque de pánico, primero hay una ansiedad y cuando tú tienes esa desesperación, o yo quiero ya, esa respuesta, o yo quiero un cambio ya, eso, cuidado, Dios nos llama a descansar. Aquí nomás en la iglesia tenemos, dice, venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dios te llama a un descanso. Qué lindo. Qué lindo. Seguimos. La diferencia entre condenación y convicción. Esto presta atención, yo creo que ya lo tienen algunos ya anotado, ¿sí? Dice, la condenación tiene lugar cuando el enemigo trae culpabilidad. Esa es cuando el enemigo te trae culpabilidad. No te olvides que Dios se llevó nuestras culpas. Él se llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. A la cruz del Calvario. Él dijo, consumado es todas las cosas, ¿sí o no? Así que por eso es que tienes una nueva vida en Cristo. Por eso conviene, sí, acercarnos cada día más a Él. Y vas a ver que tu vida ya no va a ser la misma. No vas a ser esclava de las acusaciones del mismo infierno, porque Él es el acusador. Él viene con el dedo apuntando acusarte, ¿sí? De tus malas acciones, de lo que hiciste, lo que dejaste de hacer. Ten un nuevo nacimiento en el Señor, ¿sí? Entonces decíamos, la condenación tiene lugar cuando el enemigo trae culpabilidad. Esto es cuando habla a nuestra mente, produciendo un estado de condenación por algo que se ha hecho en el pasado y que puede venir incluso después de haberle pedido perdón al Señor por esta falta. Por eso tenemos que practicar el perdón, tenemos que practicar la palabra de Dios. Porque por más que le digamos, Señor, yo perdono y yo perdoné, pero después viene a la mente algo y ya me hace esclava nuevamente, y no, yo lo tengo que desechar en el nombre de Jesús. Sí. Entonces esa era la diferencia en la condenación. El enemigo trae condenación. Cuando Dios ya te dice, yo ya te perdoné. Pero cuidado, vuelvo a repetir, la condición es que vete y no peques más. Apártate del pecado, apártate de la maldad, apártate de la mentira, del engaño, de la amargura, de la murmuración, de la querella, de la mentira. Apártate. Ni yo te condeno, dijo Jesús a la mujer que la condenaban en el pecado. Vamos a la convicción. ¿Qué te parece? Convicción es un sentimiento de culpabilidad que viene a la conciencia y es traído por el Espíritu Santo, generalmente por un pecado que se ha cometido en el presente. El Espíritu Santo le convence si ha hecho algo que ha ofendido a Dios. Esa es la importancia de venir al trono de la gracia y poder hablar. Ahí nomás, ahí está en tu corazón, aquí, adentro tuyo, el Espíritu Santo, donde te va a redarguir si has hecho algo malo. Y lo rechazas, pides perdón y te apartas de lo malo. No repites lo mismo.
De esa manera, esa es la condición. Si no podemos tomar esto como que yo puedo hacer lo que yo quiero, total, la pastora está enseñando de que ya no tengo que sentirme culpable ni nada. Cuidado, cuando nos redarguye el Espíritu Santo de la cosa que hacemos con conciencia. Convicción es un sentimiento de culpabilidad que viene a la conciencia y traído por el Espíritu Santo, generalmente por un pecado que se ha cometido en el presente. El Espíritu Santo le convence si ha hecho algo que ha ofendido a Dios, pero una vez que se arrepiente, Dios no vuelve. Dios no vuelve. Muy bien. Dios no vuelve a traer esa convicción. La condenación viene desde afuera de la mente y es producida por el enemigo. La convicción viene desde adentro y es producida por el Espíritu Santo. Ese es el beneficio que tenemos los hijos de Dios, lo que hemos escuchado y seguimos escuchando la voz del Espíritu Santo de Dios, que Él es el que nos lleva a toda verdad, toda justicia. Él es el que te redarguye. Y si hiciste algo y estás inquieto, pídele perdón y dile al Señor, ayúdame a no repetir este error. Y ahí está. No hay que vivir con culpa, es tiempo de avanzar. Dice, el que venciere heredará todas las cosas. Dios está hablando que vamos a tener tropiezos, vamos a equivocarnos, vamos a sentirnos mal por cosas que hemos hecho, pero hemos sido llamados a avanzar. Hemos sido llamados a avanzar, ¿qué te parece? Muy bien, decíamos que la convicción viene desde adentro y es producida por el Espíritu Santo, ¿sí o no? Pero dice, Dios no vuelve a traer esa convicción. La condenación viene desde afuera de la mente y es producida por el enemigo. ¿Qué te parece? Condenación viene que el enemigo te acusa. Convicción viene del Espíritu Santo que está morando en nosotros. ¿Está clarito? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, 8. Si tomaste nota. La culpabilidad es el producto de dos situaciones, ¿sí? De dos situaciones. El no perdonarnos a nosotros mismos. El no perdonarnos a nosotros mismos. Oye, aquí hay que tomar un desafío. Yo sé que hay muchas cosas que te cuestan perdonarte, ¿sí? Y que te ha torturado tanto tiempo el enemigo tu mente. Muy posible en separaciones, en divorcios, en situaciones que has vivido con tus hijos y te sigues culpando y te sigues dándole lugar al enemigo. Dios te ofrece una vida nueva. Y depende de ti, depende de mí, que nosotros aceptemos ese nuevo nacimiento en el Señor. Él es bueno y la salida está en Dios, en nadie más. Así que no busquemos así como aquella mujer, la del flujo de sangre, que siempre te la pongo como ejemplo. La mujer del flujo de sangre que gastó todo lo que tenía el médico, debe haberse viajado y manejado por diferentes lugares, hasta que escuchó oír de Jesús. Y ella avanzó por su milagro. Dijo, esta es la mía. ¿Y tú qué vas a decir en esta tarde? Esta es la mía. Basta ya. Basta de estos tormentos, estos verdugos en mi mente que me condenan y que me hacen bajar los brazos, me hacen vulnerable. Así que basta de eso. Ahora hay un título más. La culpabilidad es el producto de dos situaciones que lo hablamos ya. El no perdonarnos a nosotros mismos y el no apropiarnos de la obra redentora de Jesús. Hay personas que han vivido tanto la culpabilidad que cuando se les habla de ser libre, ven la libertad como una amenaza. Porque el sentido de la culpabilidad se ha hecho parte de su vida y piensan que no merecen perdón. ¿Cuáles son las características de una persona con sentido de culpabilidad? Se castiga a sí misma.
cuando este tipo de persona comete una falta, primero espera sufrir lo suficiente para después pedir perdón. Hay personas que dicen, tengo que sufrir esto porque me lo merezco. Cuando se obra así, se está insultando y negando el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. No tenemos que sufrir más para ser perdonados o aceptados. No tiene que sufrir más. Oye, Dios los llamó a ser felices, a estar en paz y a esperar lo que Dios va a hacer. Y una persona paciente cuando ora es una persona sabia. Yo te podría decir, eres sabio, porque la sabiduría está ahí. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, el temor a hacer lo malo. Y no te olvides nunca cuándo comienza un ataque de pánico, con la ansiedad, la desesperación por conocer los tiempos sin habernos preparado. No vas a tener una respuesta en esa condición, sino buscando a Dios, venir a Él y entregarnos a Él, descansar, porque dice que Él hará. Él hará. Entonces decía, tengo que sufrir porque esto me lo merezco. Sí, hay muchas personas que dicen, no, pero yo hice tanto mal que debe ser que me lo merezco. Eso era antes, pero cuando tú vienes a Cristo, tú decides ser una nueva criatura. Tú decides. Dios te pone ahí toda la salida, una nueva vida, felicidad, alegría, abundancia. Abundancia, multiplicación, nuestros hijos en bienestar, pero depende de cada uno de nosotros. Ya eso nos compete a nosotros el cambio. No te olvides que lo que nació de nuevo es el espíritu, pero en el alma, que es el asiento de las emociones, debe ser transformada, debe ser cambiada. Y eso ya depende de ti y de mí. Ya no vas a desear la unción de fulano, la unción de mengano. Yo quisiera, no, ahí nomás, apartarte a solas con Él y algo va a hacer Dios en esta tarde o en esta noche. Cuando te inclines a Él y le digas, yo me reconozco, Dios, te entrego toda esta culpa, te entrego todo esto, yo no quiero ser la misma persona. Ya no quiero tener ese odio, ya no quiero tener ese rincón, el rencor, esas iras, Padre. Ya no quiero ser la misma persona, ayúdame. Ahí está Dios para transformar tu vida. Entonces dice, no tenemos que sufrir más para ser perdonados o aceptados. Ya no. Y dice la persona con las características de culpabilidad. Se siente indigna, la persona que sufre de culpabilidad se siente inferior a la calidad o mérito de alguien. Desarrolla un sentido de indignidad al sentirse culpable. Se siente indigna una persona y nosotros no hemos sido llamados a eso, a sentirnos indignos. Che, es tiempo de cambio, es tiempo de ser transformado. Hablábamos del hombre natural y el hombre espiritual. Debemos de estar en el espíritu. Y eso proviene de nosotros acercarnos y empezar a conocer el corazón de Dios. Que Él no es el que te culpa ni el que señala, sino el enemigo, porque le diste cabida y le abriste la puerta. ¿Qué te parece? ¿Por qué Dios debe responder a mis oraciones? Te decís, ¿no es cierto? ¿Seré yo merecedor del perdón de Dios? ¿Cómo no? Somos merecedores, porque somos sus hijos. Con todas las cosas que he hecho, aquellas personas que argumentan, porque muchas veces argumentamos para no adquirir compromisos también. ¿De qué? De buscar de Dios. No queda otra, venir a Dios, venir a Él y creerle a Él. ¿Puede Dios usarme aunque somos indignos? Cristo nos hizo dignos por su gracia. No somos indignos.
sino dignos de ser llamados hijos de Dios, porque Él nos escogió y Él nos eligió. Tenemos que acercarnos al trono de Dios confiadamente y saber que por la gracia de Dios tenemos un derecho legal de estar allí. Entonces dice en Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y en Hebreos 10, 19 al 21, ¿sí? Citamos estos versículos, ¿sí? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Amén. Muy bien, yo no sé si estamos en el horario de terminar. Che, pero es que todavía es temprano. Claro, comencé temprano probando los equipos. Bueno, aquí dice, desarrollando un comportamiento compulsivo. La persona que se siente culpable intenta superar su culpabilidad por medio de comportamientos compulsivos, ¿sí? Algunos comportamientos compulsivos pueden ser, escucha con atención, si esta es tu situación, ¿no? No sé si se ve un poquitito oscuro, me parece que se está viendo oscuro. Pero bueno, lo importante es escuchar, sí, la palabra. Algunos comportamientos compulsivos pueden ser las drogas, el alcohol, las aventuras sexuales, el materialismo, el exceso de trabajo, el ejercicio, la comida, las compras. Hay personas que tienen eso de comprar compulsivamente, todo lo que ven, ¿sí? Muy bien. Gracias por responder, Ale, sí. Trata de llenar con lo que sea el vacío que hay en su alma, la persona, ¿sí? La persona que desarrolla comportamientos compulsivos, trata de llenar con lo que sea el vacío que hay en su alma. Este tipo de persona trata de distraerse en algo que no le recuerde su culpa. Abandonarse a comportamiento compulsivo es como decir, Dios, yo quiero darte gracias por la muerte de Cristo, pero no fue suficiente. Siempre está tratando de hacer esfuerzos humanos para alcanzar el perdón de sí mismo. Cuando Dios ya te perdonó, viste que hay situaciones que el enemigo turba, pero depende de cada uno de nosotros que le abramos la puerta a eso que nos atormenta, ¿sí? Muy bien, otro título. Desarrolla una falsa humildad la persona. Vuelvo a repetir, el desarrollo de comportamiento compulsivo, desarrolla una falsa humildad. Muchos piensan que mientras más pobres son, más Dios le ama. Y ya diría que es ignorancia, ya ignoramos las Escrituras, ¿sí? Porque dice, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, Dios manda a todo hombre, en todo tiempo y a todo lugar, a que se arrepienta. Hechos 17:30. La ignorancia significa desconocer, así que no tenemos que ser tan ignorantes o llevarnos a esa falsa humildad. ¿Sí? Muy bien. Muchos piensan, mosquitas, muchos piensan que mientras más pobres son, más Dios le ama. Entonces llegan a pensar que no son merecedores de nada y se privan de cosas. Generalmente dicen frases tales como, yo no merezco eso. Oye, nunca digas que no mereces esa bendición que recibiste. Alégrate y gózate, porque va a venir también el día en el cual tengas que
Dice, en el día del bien goza del bien y en el día malo considéralo. Así que hay personas que aún cuando Dios le da la posibilidad y la oportunidad de ser bendecidos, de ser llenos de gozo, de alegría, disfrutando de todas aquellas cosas, dice, ay, no me lo merezco, no me lo merezco. Ya va a haber tiempo de considerar el mal tiempo que va a venir. ¿Qué te parece? Entonces seguimos. Llegan a pensar que no son merecedores de nada y se privan de cosas. Generalmente dicen frases tales como, yo no merezco eso porque soy muy malo. Yo tenía una pequeñita, una niña chiquitita. Yo calculo que ella tenía 3 añitos y decía, me acercaba a ella y le decía, qué hermosa que sos, qué preciosa que sos. Y ella me dijo una vez, se puso a llorar. Yo dije, ¿qué pasó acá? Y me decía, yo no soy hermosa, yo no soy linda. Y le digo, ¿qué le pasó? Y la abuela se quedó así porque la abuela la había traído a la iglesia. Ella dijo, yo no soy hermosa, y lloraba compungida. Digo, pero sí que sos bellísima. Y me dijo, no. ¿Y sabe qué había acontecido? Que tenía el padrino, el tío y todos los tíos le decían fea. Y eso había quedado en ella. Eso había quedado grabado en ella. Entonces no podía aceptar lo bueno que le pudieran decir. ¿Te das cuenta cómo a veces hay maldiciones proferidas por aquellos que no entienden que es maldición proferir lo malo en los niños o en los grandes también? Por eso que está en nosotros descartar todas esas cosas, ¿sí? Esta niña la habían maldecido, habían proferido palabras feas hacia ella y ella lo había creído. Hermosa era, pero ella decía que era fea. Esto va en lo que estamos hablando ahora. Dice, lo vuelvo a repetir porque es digno de este testimonio que te conté. Ahora, ¿cómo le sacás a esa niña? Que es su padrino, que es su tío. Se lo decían en broma, fea, fea, fea. Porque ellos habrán querido decirle linda. No entendían. Por eso es que Dios nos lleva a que nosotros entendamos. ¿Qué te parece? Una persona me dijo, bueno, mi hermana, me dijo, vas rápido, Silvia, no puedo anotar. Queda grabado, creo, y lo puedes volver a ver tantas veces, sea necesario, para poder entender un montón de cosas. Hay que aprovechar todo esto, hay que aprovecharlo, porque hay mucha gente que paga para perfeccionarse en la palabra. Y esto va en el oír y en el vivir la palabra de Dios. Cuidado. Entonces decía, generalmente dicen frases tales como, yo no merezco eso porque soy muy malo o muy mala. A este tipo de personas se les hace difícil recibir cosas de otros. Nosotros estamos preparados para recibir. No es un mangazo cañazo, ¿sí? ¿Por qué no nos podemos perdonar a nosotros mismos? Es una pregunta. ¿Por qué no nos podemos perdonar a nosotros mismos? ¿Es tu situación? La culpabilidad es el resultado de no perdonarnos a nosotros mismos. Algunas razones por las cuales se nos hace difícil perdonarnos son por creer en el perdón basado en las obras. Cuidado, que no es por obras, dice la Biblia. Entonces, ¿por qué no nos podemos perdonar a nosotros mismos? Por creer en el perdón basado en las obras. El perdón de Dios no está basado en lo que hagamos, sino en la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Recibimos ese perdón por su gracia, por su gracia. Vuelvo a repetirte, ya Él se llevó nuestras culpas y nuestro perdón y nuestras dolencias a la cruz del Calvario. Pero no peques más,
O sea que cada situación de error en nuestras vidas es la que va a traer consecuencias. ¿Qué te parece? Y esa es la condición que Dios determinó para nuestras vidas, para que entendamos y comprendamos y para que no digamos, ay, la pastora dijo que ya yo puedo hacer lo que quiera y que Dios ya, Él me perdonó y punto y suficiente. Claro que nos perdonó por su gracia y no por lo que podamos hacer. Seguimos. O sea, la condición era, no lo hagas más. Y siempre vamos a equivocarnos, pero no con la misma equivocación y el mismo pecado, porque después trae consecuencias. Y no queremos consecuencias. Yo sé que tú que estás del otro lado no quieres padecer ni sufrir esas situaciones que venís sufriendo. ¿Por qué? Por creerle al enemigo. Muy bien. Dice, ¿por qué no nos podemos perdonar nosotros mismos? Por un espíritu de incredulidad. Ahí está. Por un espíritu de incredulidad. Dice, no estamos ejercitando fe en Dios. Si no nos perdonamos a nosotros mismos, la incredulidad es un gran obstáculo para recibir ese perdón. Muchas personas quieren sentir algo especial al recibir el perdón, pero este debe recibirse por fe. Y la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. O sea que cuando tú te nutres de la palabra de Dios, imagínate todo un día escuchando palabra de Dios, orando y abriendo la Biblia. Al otro día tú eres una persona fortalecida. Tú eres una persona segura. Y es eso lo que nos da la palabra de Dios, seguridad. Seguridad en todo. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de sus hijos. Muy bien, seguimos. No estamos ejercitando, ¿sí?, fe en Dios. Y si no nos perdonamos nosotros mismos, la incredulidad es un gran obstáculo para recibir ese perdón. Muchas personas quieren sentir algo especial al recibir el perdón, pero este debe recibirse por fe. Dios ya lo dijo, que Él ya nos perdonó, y por su gracia, y por la gracia de Jesucristo. ¿Por qué no nos podemos perdonar nosotros mismos? Por amoldarse y rendirse al sentido de culpa. Emocionalmente se puede vivir por mucho tiempo bajo la culpabilidad y autocondenación. ¿Qué quiere decir autocondenación? Vivimos condenándonos a nosotros mismos. Nosotros mismos vivimos condenándonos. ¿Qué te parece? Eso quiere decir autocondenación. Creyendo que el ser libre no puede ser una realidad. Muchos hacen lo que saben que está bien, pero no podemos evitar sentirse culpables por todo. Y en ese momento se le abren las puertas al espíritu de condenación. ¿Sí? En ese momento, vos date cuenta que no es Dios. Él dijo, yo he venido a traerles bien y no mal. Tengo pensamiento de bien y no de mal. Entonces, todo aquello que estamos viviendo y pasando situaciones en las cuales no encontramos la salida es por falta de fe, es por falta de conocimiento de Dios y de la palabra. Así que tenemos que avanzar en el conocimiento de la palabra de Dios. Y vas a ver que te vas a sentir segura en cualquier lugar donde tú te muevas. Oye, este estudio nos lleva a ser victoriosos, porque Dios ya te dio la victoria. Yo no sé cómo hablarte. Dios ya te dio la victoria en todo. Pero ¿qué estoy pidiendo ya hace rato? Bueno, el salmista David decía, examina, Dios, mi corazón y ve si en mí hay camino de perversidad. Guíame por el camino de la rectitud. Y es una pregunta que yo te hago y te la hace el Señor en este tiempo. ¿Qué estás haciendo para Dios? Podemos reclamar cuando no estamos haciendo nada, cuando no estamos orando, cuando no estamos buscando de la palabra de Dios,
cuando no estamos sabiendo lo que Dios estipuló a través de su palabra para que nosotros podamos crecer y no ser engañados en el día malo, como dice Efesios. Muy bien, y yo creo que vamos a ir terminando. Muchos hacen lo que saben que está bien, pero no pueden evitar sentirse culpables por todo, y en ese momento se le abren las puertas al espíritu de condenación. Ahí está el enemigo, entra y él empieza a condenarte. Ahí empieza la perturbación. Bueno, sigo leyendo el título para poder que entiendas todos los títulos que voy dando. ¿Por qué no nos podemos perdonar a nosotros mismos? Y acá dice, por esperar repetir el pecado. Sabemos que Dios puede perdonarnos, pero la razón por la que muchos no se perdonan a sí mismos es porque creen que van a volver a repetir el mismo pecado. Cristo no murió solamente por los pecados de ayer y de hoy, sino también por los pecados del mañana. Y esto no quiere decir que vamos a vivir equivocándonos. No hay perfección. Vamos un camino a una perfección. Y cada vez que vamos acercándonos al trono de la gracia, ahí está la misericordia de Dios. Porque dice que cada mañana, sí, son sus misericordias a nuestras vidas. ¿Sí? Ayer ya pasó, el día de ayer, la situación que viviste ayer ya pasó. Y date cuenta que cuando tú esperas en Dios, cuando tú esperas en Él, entonces ahí encuentras la respuesta. ¿Sí? Otro título. A ver. Muy bien. ¿Cuáles son las consecuencias de la culpabilidad? Un título de una pregunta. La culpabilidad drena su energía y le lleva a enfermarse física y mentalmente. Mira hasta lo que trae. Decíamos anteriormente que la culpabilidad traía esa ansiedad, ¿no es cierto? Esa ansiedad por el solo hecho de ser perdonado o de sentirte culpable y no recibir el perdón por falta de conocimiento de la verdad. Hablábamos eso, ¿sí? Y de repente la ansiedad podía traer, ¿sí?, ataques de pánico. Qué tremendo esto, ¿no? Una persona con un ataque de pánico, una persona desesperanzada, una persona que se siente frustrada, que no encuentra la salida para nada y no puede un hijo de Dios llegar a esa instancia. ¿Qué te parece? Muy bien. La culpabilidad drena la energía y le lleva a enfermarse física y mentalmente. La culpabilidad bloquea nuestra relación con Dios. ¿Escuchaste? Bloquea la relación con Dios. Cómo Dios nos lleva a descansar, ¿eh? Qué tremendo. Así es, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed en mí. ¿Sí? Dice la Biblia. Ahí me están marcando. Facebook me está ayudando. Muy bien. La culpabilidad bloquea nuestra relación con Dios. A una persona que se siente culpable se le hace difícil tener una relación intensa con Dios o con los demás. ¿Sí? Vuelvo a repetirte. A una persona que se siente culpable se le hace difícil tener una relación intensa con Dios y con los demás. ¿Habrá algún pecado que hayamos cometido que Dios no pueda perdonar? Es una pregunta. La blasfemia contra el Espíritu Santo es el único pecado que Dios no perdona. Todos los demás, la sangre de Cristo los perdona y los limpia. ¿Qué te parece? Veamos algunos ejemplos de personas que pecaron y Dios las perdonó. Pedro, cuando negó a Jesús, y Pablo, que en un principio fue perseguidor de la iglesia. Y en Hebreos 4:15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Jesucristo de Nazaret. Entonces, 1 de Juan 3, 18 al 21, dice: hijito mío, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y 1 de Juan 3, 18 al 21. Ahí dice la bendita palabra del Señor. Aquí en el estudio, ¿sí? Título: ¿cómo ser libre de la culpabilidad? Una pregunta. ¿Cómo puedo ser libre de la culpabilidad? Arrepintiéndose del pecado de incredulidad. No te olvides, la incredulidad significa que estamos no creyendo en el sacrificio de la cruz del Calvario, en el cual Él sí se llevó todo nuestro pecado, dolencia y culpabilidad. Renunciando a todo espíritu de culpabilidad y a la razón de esa culpa. Anótalo y cancélalo en el nombre de Jesús. Te sientes culpable, quizás por un divorcio, por una separación, por un hijo o por lo que sea. Te sientes culpable, muy posible que haya partido un ser querido, partió tu mamá y decís: no la visité en el último momento y sentía de ir a verla y sentía de hacer lo que tenía que hacer. Y hay personas que en este tiempo están sintiéndose culpables, pero porque no conocen a Dios. Porque aquellos que conocemos a Dios sabemos que tenemos que descansar y no abrirle la puerta al enemigo, porque dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, no ignoremos sus maquinaciones. Las maquinaciones del enemigo es que tú tengas puertas abiertas de culpabilidad. No, creo que Dios no me perdona y creo que nadie me perdona. No, basta ya. Es ignorancia. Cuidado, que la ignorancia es un pecado en la presencia de Dios. Hechos 17:30, anótalo. Habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, Dios manda a todo hombre, en todo tiempo y en todo lugar, a que se arrepienta. ¿Y de qué? Arrepintiéndose del pecado de incredulidad, renunciando a todo espíritu de culpabilidad y a la razón de esa culpa. Renunciando, no permitiéndole que haya cabida en la mente y en el corazón. Muy bien, confesando nuestra libertad y decidiendo recibirla por fe, a la libertad en Cristo Jesús. ¿Qué hacer si el enemigo viene a acusarnos y a recordarnos nuestro pasado? Y confesemos la Escritura, es la respuesta, ¿sí? Aquí en Romanos 8, 32, 37, que espero que lo estés anotando. Yo voy a pedir cuando comencemos a ver qué hemos entendido sobre el estudio de la culpabilidad, qué hemos aprendido, qué hemos ejercitado en este tiempo. Porque no soy yo quien está en este lugar porque yo quiero, sino es Dios que me puso para hablarte y para decirte que ya es tiempo de que nosotros podamos vivir una vida santa en Cristo Jesús, sin culpa, sin mancha, sin arruga, como dice la bendita palabra del Señor. Aquí dice: confiese la Escritura, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él las cosas, todas las cosas? ¿Sí? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, aún Él que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8, 32 al 37. Entonces seguimos
mañana o pasado, pero conéctate a las 17, si estoy ahí, seguimos con el estudio. No, viste que no lo interrumpí, ¿sí? Sino que vamos a terminarlo para que tú ya tengas una base del estudio de la culpabilidad. Quiera Dios que en esta tarde que haya resplandecido, ¿sí?, sabiduría, ¿sí?, en Dios, y que tú puedas entender de que ya no puedes vivir condenándote. Ya eso depende de cada uno de nosotros. No te olvides que estamos dando sanidad interior y liberación. La sanidad de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, de nuestra mente. ¿Sí? Qué rico que es esto, empezar a vivir la palabra de Dios. Che, tenemos un Dios bueno, que aún las tormentas que se vienen, ¿cuántas tormentas viviste? ¿Cuántas tormentas viviste? Y las superaste. ¿Y tú crees que fue por tu fuerza? Y no es por la fuerza. Dice que no es por nuestra fuerza, sino por las fuerzas de Dios. ¿Qué te parece? Yo decía, hay una lucecita y era el brillito de la bufanda. Así que oramos y le damos gracias a Dios porque nos permitió que pudiéramos salir. Con dificultad, sí. Estoy aquí en la iglesia. Algunos conocen el fondo. Es la iglesia. Y bueno, vamos a ver. Estoy temblando de frío. Estoy con mucho frío porque estoy quieta. Así que sin la campera está haciendo mucho frío. Bueno, oren por nuestras vidas y oren y no dejen de orar. La oración del justo puede mucho y la oración de fe salvará y sanará al enfermo. Así que oremos por los médicos, por todas las instituciones, oremos por aquellas personas que están hoy llorando y sin consuelo. Mira los beneficios que nosotros tenemos para con Dios, que Él trae consuelo a nuestro corazón y podemos seguir adelante. Pero hay personas que se van a sentir muy mal por tanta pérdida. Hay mucha gente que ha muerto, hay mucha gente que ha partido de este suelo de tierra. Señor, ayúdanos, vuélvete, iglesia, vuélvete a Dios, vuélvete a la oración, vuélvete al principio, porque allá en Apocalipsis 2 dice la bendita palabra del Señor: reconozco tus obras y tu arduo trabajo, y que verdaderamente has hecho lo correcto, pero has hallado mentiroso aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son. Pero dice, vuélvete, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vuélvete y haz las primeras obras, porque si no vendré presto a ti, quitaré tu candelero si no te hubieses arrepentido. Oye, quitaré tu candelero. No pierdas el fuego del Espíritu Santo de Dios. No lo pierdas. Vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. Sin Él, nuestra vida no funciona. No funciona. Él lo dijo a través de su palabra. Sin mí, nada podéis hacer. Así que Dios te bendiga. Yo le doy gracias a Dios porque hoy pude estar contigo, ¿sí? A pesar de que sea de lejos. Así que los amo en el Señor. No sé qué es eso. Limón, ¿eh? Los amo en el Señor y vuélvete a Dios. Y ora por los pastores de tu iglesia, aquellos que conocen al Señor, ¿sí? Para que verdaderamente Dios los perfeccione, para perfeccionar al pueblo de Dios. Dios les bendiga. No me puedo separar, pero estoy congelada. Dios les bendiga. Los amo en el Señor. A todos. Saludo a todos. Los que están conectados y los que se van a conectar después.